En la Cábala decimos que el deseo no es ni bueno ni malo. Ahora bien, si es un deseo egoísta, lo que va a producir es que me voy a desconectar de la luz. Dios es una energía con la que tú puedes sintonizar. Y cuando tú sintonizas con la energía de lo que es Dios, lo que pasa es que tú obtienes el poder que tiene Dios. Es muy curioso el concepto de Dios en la Cábala. Dios es una energía. Y sería, yo siempre digo, como Dios FM, ¿no? Entonces tú te tienes que sintonizar. Cuando tú vibras en la vibración de lo que es Dios, tú obtienes el poder que tiene Dios. ¿Cuál fue el poder que tiene Dios? Crear. Entonces, ¿cómo creo cosas en el mundo? ¿Cómo manifiesto? Cuando dejo de pensar en mí, dejo de mirarme al ombligo. Había un ingeniero en la NASA muy famoso que ha hecho muchas patentes y de hecho muchos de los satélites que hay, él ha hecho como muchos de los inventos, un gran inventor. Y le preguntaron, ¿cómo tienes estas ideas? Dice, mira, los momentos de iluminación siempre salen cuando dejas de mirarte al ombligo. De alguna manera, hay un punto que es que cuando estamos en esta versión del cuerpo, mirando el egoísmo, pensando, preocupado demasiado en nosotros, dejamos de ver lo que tenemos alrededor. Ajá. Y todos los mentores de éxito de negocios hablan de que si tú quieres tener un negocio exitoso, si tú quieres tener una pareja exitosa, si tú quieres tener una vida exitosa, deja de mirarte tanto a ti y empieza a mirar a los demás. Empieza a mirar qué puedes aportar al mundo. Empieza a pensar empieza a preocuparte por la persona que tienes delante genuinamente y empieza a aportar un valor genuino. Todo negocio, seguro que todos nosotros hemos ido a un pueblo y de repente hay un restaurante que hay un montón de gente haciendo cola y otro que está completamente vacío. Sí. Y eso es porque al final las personas van donde más valor perciben. Y el punto aquí es que se nos ha planteado siempre la abundancia o el dinero como una cosa egoísta, pero si yo monto un negocio pensando solo en mí, pensando en lo que me gusta a mí, poniendo la música que solo me gusta a mí, poniendo en un restaurante los platos que solo me gustan a mí, no va a venir nadie. Entonces tienes que plantearlo todo, no para ti, sino para otorgar algo a los demás. Otorgar un valor genuino al mundo. Es decir, pasar del deseo de recibir al deseo de dar. Es decir, el deseo no se elimina. Ese es el error que tiene el budismo. El budismo quiere eliminar el deseo. Y el deseo no se elimina. El deseo lo tienes que transmutar por algo superior. ¿Y qué es? El deseo de dar. Es decir, voy a recibir para luego dar. Y se nos ha planteado siempre, se nos ha demonizado el recibir. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿qué quieres conseguir en la vida? La gente me dice, yo quiero conseguir un cochecito. Es que para mí no es importante el dinero. Ya empiezan a minimizarlo. Tenía un mentor que tenía mucho dinero, me decía, la gente que dice que el dinero no es importante es porque ellos nunca han tenido dinero, ¿no? Porque cuando tienes dinero te das cuenta que realmente sí que es importante. No es lo principal del mundo, pero es que tampoco es lo principal ser pobre. Entonces, lo que ha habido una especie de programación donde se nos ha planteado que es bueno ser pobre o que es como algo santo ser pobre. Pero si tú te miras en el Antiguo Testamento, todos los grandes patriarcas, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, eran enormemente ricos. Eran las personas más ricas del mundo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque para la Cábala no hay nada malo en querer más y no hay nada malo en tener para dar. Abraham era la persona más rica de su tiempo y Abraham lo que hacía era dar todo. Si te fijas, Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates, estas personas dan más del 45% de lo que han ganado lo dan a caridad. Entonces, hay un punto, hay un libro que habla de esto, se llama The Gospel of Wealth, que habla de que es curiosa la relación que existe entre el dar y el generar más riqueza. Y en este sentido, ¿dónde está el desapego? Ahí viene. El hecho de decir, no me importa. Exacto. Ese es el punto muy importante y ese es el cuarto punto. Tenemos un deseo, vamos a pensar para quién lo queremos dar, vamos a hacer un plan de acción, esta es la parte mental, y hay un punto que es la entereza emocional. La entereza emocional, en el mundo emocional, en el mundo de las emociones, tenemos que pasar esa idea. Todos nosotros hemos tenido una idea que queremos manifestar, algo, ¿no? Algo que quiero, una mejor relación, un mejor negocio. Pero a la hora de pasarlo por nuestras emociones, ahí vienen las dudas, vienen los miedos. Bien, ¿seré capaz? Ya, pero hay mucho. Quiero montar un podcast. Pero hay muchos podcasts, hay mucha competencia. ¿Seré capaz? Pero ya la gente no quiere el podcast. O le preguntas a alguien, a un amigo, y te dice, no, pero esto de los podcasts no lo escucha nadie. Entonces, el punto aquí, en la Cábala hablamos de que hay que tener entereza emocional para poder traspasar la idea a la acción. Lo más importante de todo es la acción. Si volvemos a la Biblia, te vas a dar cuenta, si tú lees la Biblia de un modo crítico, te vas a dar cuenta que en la Biblia pasa de todo.
hay asesinatos, hay robos, hay incluso los propios protagonistas. Moisés mató a una persona, el rey David se acostaba con un montón de mujeres, o sea, ahí pasa de todo. Y sin embargo, son personas que se consideran santas. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque en la Cábala lo más importante es tomar acción. Los patriarcas bíblicos no eran perfectos, pero tomaban acción. Y yo cuando hablo con muchas personas, uno de los errores número uno que tienen las personas, y que tenemos, yo también lo he tenido, es la procrastinación, el hecho de no tomar suficiente acción. Ajá. ¿Y por qué no tomamos acción? Porque muchas veces dudamos, no tenemos esa entereza emocional. O no tenemos un plan ni sabemos por dónde empezar. Exacto. O sea, yo no tomo acción a lo mejor porque no sé por dónde empezar a hacer cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Claro, entonces aquí lo que tenemos es que cuando lo pasamos al mundo emocional, tenemos que entender que en el mundo emocional lo primero que hay que entender es que tu vida en realidad será igual cuando tengas ese Ferrari o cuando seas el podcast número 1 de lo que es ahora. Bien. Es decir, Tu esencia será la misma. exacto. Esto lo entendieron muy bien los budistas, ¿no? Nada externo te va a dar la felicidad, ¿no? La persona que se siente vacía y va a buscar una pareja porque se siente vacía, realmente esa pareja no te va a dar la felicidad. Ni va a cambiar tu esencia, ¿no? No va a cambiar tu De esencia. ser un... No sé, seas como seas, ¿no? O sea, un tío feliz, un tío infeliz, o un tío que miente o que no miente. Todas esas cosas no van a cambiarlas nada del exterior, sino tienes que cambiarlo tú. Sí. El ser humano siempre tiene el espejismo de que cuando tenga ese coche, cuando tenga esa pareja, entonces mi vida será perfecta, entonces saludaré a todo el mundo por la calle, Sí, entonces sí. todo será bonito, entonces todo será Esta espectacular. es la situación de decir, cuando termine el instituto y vaya a la uni, seré feliz. Cuando termine primero de la uni y vaya segundo, seré feliz. Cuando me den el título de la uni, seré feliz. Cuando empiece a trabajar, seré feliz. Y nunca acabas siendo feliz. Siempre quieres. O sea, es como el burro que se intenta comer la zanahoria y nunca puede, ¿no? Y tira para adelante. Claro. Entonces ahí viene donde hay que controlar estas dos ciencias. Decía Tony Robbins, hay dos ciencias que equivalen a los dos árboles y a los dos hemisferios que una persona debe controlar. La ciencia de la plenitud y la ciencia del éxito. La ciencia del éxito es la ciencia de las metas, de los objetivos. Hay que tener objetivos, hay que tener deseos, no hay nada malo en ello. A Dios no le importa que quieras mucho. Dios quiere darte todo. De hecho, Dios, para los cabalistas, es una energía de plenitud. Entonces, Dios, cuanto más tengas, mejor. De hecho, Dios no conecta con la mentalidad escasa. Cuando piensas en pequeño, cuando piensas en pobre, te estás desconectando de la energía divina, dicen los cabalistas. Y luego hay la ciencia de la plenitud. Y esta ciencia también hay que controlarla. La ciencia de la plenitud lo que te dice es que da igual que tengas el coche, da igual que no, da igual que hayas conseguido el objetivo, da igual que no, hay que aprender a ser feliz en el camino. Y volviendo al tema del jardín del Edén, lo que dijeron es que primero había que comer del árbol de la vida, que es el árbol de la plenitud, había que entender que todo tiene un sentido y que lo que importa al final de la vida, Uri, no es, oye, yo monté 10 empresas o monté una o monté... Mira, hay una doctora que hizo entrevistas a las personas que estaban a punto de morir y le preguntaban, oye, ¿qué es lo que más te arrepientes? Y la gente siempre se arrepiente de aquello que no hizo, que no se atrevió a hacer. Pero nadie, es muy curioso, nadie se arrepiente de aquello que fracasó. No sé, le pedí de salir a esta chica y me dijo que no. Eso no me va a importar eso. Me va a importar que no me atreviese a hacerlo. Entonces, en realidad... Muy poderoso, ¿eh? Claro, es que pensamos, tenemos mucha... ¿Por qué no intentamos o por qué no tomamos acción? Porque tenemos miedo a frustrarnos. ¿Y por qué tenemos miedo a frustrarnos? Porque tenemos la visión de que tenemos que ser perfectos. Pero una de las cosas que dice la Cábala es que no hay un ser humano perfecto. Entonces, si tú quieres ser humano y quieres ser perfecto, tienes problemas. Claro. Estás en serios problemas. Hay un estudio, creo que de una universidad de Estados Unidos, en las que durante una semana se ponía a ciertas personas a tocar el piano y esa misma semana otras personas solo viendo cómo tocaban o imaginando cómo tocaban podían llegar a crear unas redes neuronales, ¿no? Para acabar tocando el piano igual. Esto, que la ciencia muchas veces no sabe cómo explicar, puede ser ese sentido de la visualización, el verte haciendo esa curva, ¿no? Hemos visto todos los pilotos de motos cómo están visualizando el recorrido por el que pasarán, porque ya lo han hecho, ¿no? Hablaba con Andrés Iniesta en el podcast y él me decía, yo es que visualicé el chutar y marcar el gol 1000 veces. Wow. Millones de veces en mi vida. Entonces, cuando lo has visualizado tanto es que
Cuando lo haces ya es como si lo hubieses hecho siempre. Sí, para el cerebro no hay diferencia entre pensar y hacer. Y esto es bueno y es